Apreciables hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Vamos a meditar en esta oportunidad en un tema el cual lleva por título Combatiendo el hedonismo. Pero antes, les invito a que me acompañen. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito y eterno Padre que está en los cielos, alabamos y bendecimos su nombre, porque grandes son sus maravillas. Digno es de suprema alabanza, porque ha extendido su misericordia sobre los cielos y la tierra, y ha mostrado su poder en favor de aquellos que le temen. En esta hora, bendito Padre, queremos pedirle también que perdone todos nuestros pecados, que limpie nuestros corazones de toda impureza, que perdone todas aquellas desobediencias y que nos permita hallar gracia delante de sus ojos. En esta hora, bendito Padre, venimos para suplicarle que usted nos dirija a través del poder de su Espíritu Santo para poder meditar en su santa palabra. Y se lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Combatiendo el hedonismo. Ese es nuestro tema para el día de hoy. El hedonismo es una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. El hedonismo es totalmente contrario a la voluntad de nuestro Dios, porque coloca el placer por encima del amor a Dios y al prójimo. Hoy en día enfrentamos ese desafío del hedonismo, donde todos quieren pasarla bien, aun si fuera a costa de cualquier precio que haya que pagar. Se ha vuelto el nuevo código del comportamiento, y esto apunta hacia la muerte de los ideales. Hay un vacío de sentido y de búsqueda de una serie de sensaciones cada vez nuevas y excitantes. En pocas palabras, aquello que produce placer ha sido perseguido por el ser humano, y esto es un problema grave en nuestra sociedad actual, pues bajo esta filosofía se acepta todo, pero carece de criterios sólidos en la conducta. Ya en el Nuevo Testamento se veían trazos de hedonismo en el movimiento filosófico llamado epicureísmo. Se llamaba así porque esta enseñanza venía de un filósofo griego llamado Epicuro, y para este filósofo griego la meta de la vida no era sino que perseguir el placer. Precisamente en la era moderna se da una actualización de la máxima epicúrea. Una de las máximas es: comamos y bebamos que mañana moriremos. Y esto aún es mencionado en las Santas Escrituras, en 1 de Corintios 15:32, de aquellos que viven una vida sin pensar en el mañana, sin pensar en lo que vendrá. Debido al fracaso
de la modernidad, el ser humano ha adoptado que el disfrute, el deleite, el placer es un fin en sí mismo, y así ha decidido, en lugar de cambiar al mundo, disfrutar del mismo, disfrutar del hoy. El fin supremo de la vida es conseguir el placer según el hombre moderno y evitar al máximo cualquier tipo de dolor, ya sea físico, psicológico, moral o espiritual. Y ya la palabra de nuestro Dios nos anticipaba este tipo de comportamientos cuando dice que en los postreros tiempos iban a ser peligrosos, pues iban a haber hombres amadores de los deleites más que de Dios. La búsqueda del placer se ha convertido en un valor predominante en nuestra cultura. Pero veamos nuestra base bíblica para el día de hoy, en Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que quiera o el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí Jesús nos está llamando a una negación de los placeres temporales del pecado, a todo aquello que es desenfreno, es autosatisfacción, pero que es una práctica mundanal, desagradable ante los ojos de Dios, y nos está llamando a ser partícipe de los padecimientos como hijos de Dios, como seguidores suyos, porque el ser un seguidor de Jesús trae consecuencias, como es el desprecio de la sociedad, porque nuestros principios son diferentes a las de las demás personas. Hay un cambio de vida que se realiza en la persona que ha creído en el Evangelio, pues su palabra nos llama a hacer morir lo terrenal en nosotros, a hacer morir las obras de la carne y a andar en el Espíritu, a no satisfacernos, sino por el contrario. El apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir para el Señor implica renunciar a muchos placeres y llevar cada día su cruz. Pero muchos no están dispuestos a pagar el precio de ser un verdadero seguidor, un verdadero discípulo, porque piensan que se están perdiendo de grandes oportunidades. El dejar todas las cosas que causan placer es una decisión, pero como decíamos, el hedonismo se trata de la búsqueda del placer, y esto se ha vuelto un valor predominante en nuestra cultura. El individuo, la persona posmoderna, todo lo que le interesa es pasarla bien. Solo se concentra en sus esfuerzos por tener una realización personal, y está bien que nosotros querramos triunfar, que nosotros querramos sobresalir y prepararnos. Eso está bien, pero por otro lado, pudiéramos decir que el pecado en el hedonismo es que busca la gloria propia y no
el engrandecimiento o la gloria de Dios. Los medios de comunicación difunden valores como disfruta y luego pagas, mientras que nosotros sabemos que hay principios, por ejemplo, paga y después disfruta, porque el joven de hoy también piensa, nada importa, solo hay que pasarla bien, nada me duele, nada me afecta, lo que importa es ser feliz, lo que vale es el aquí y el ahora, lo que importa es divertirse y sentir esa sensación de placer. Así vemos una sociedad que se inclina por la aventura, por la vida fácil, por la comodidad, por la ley del menor esfuerzo. Se trata de ganar el dinero de una manera fácil, alcanzar las metas a corto plazo, recurrir a artefactos electrónicos que todo lo hacen velozmente. Todo es tan rápido, tan instantáneo, tan mágico. Y qué bueno que estamos en la era de la tecnología, pero hay cosas que no pueden suceder tan inmediatamente. Nosotros las queremos como solo chasquear nuestros dedos y todo va a suceder. Cuando nos vamos a la parte espiritual, por ejemplo, la oración, la palabra nos llama a ser constantes, a ser perseverantes, a orar sin cesar, leer su palabra, deleitarnos en el Señor. No se puede ser un verdadero cristiano si no se tiene una comunión con Dios. La sociedad posmoderna también ha afectado a la iglesia de hoy, así como los pueblos paganos influyeron en el comportamiento del pueblo de Israel y de Judá. Así también el hombre posmoderno ha creado una imagen distorsionada de Dios, un Dios que nunca pide, que solo está para satisfacer las necesidades del hombre, solamente está dispuesto a dar. Un Dios, el cual podemos llamarlo un Dios ambulancia, es decir, que solamente la gente lo busca en los momentos difíciles, cuando siente que ya no hay otra escapatoria. Pareciera que Dios está al servicio del ser humano y que es su empleado. Hay un verdadero consumismo religioso, donde lo que importa es la propia felicidad espiritual y la descarga del yugo pesado que lleva el individuo en su vida. Se ha expandido ideales como el de la prosperidad, ese evangelio de la prosperidad, a costa de predicar un evangelio light, un evangelio suave, en donde se hace énfasis en las promesas de Dios, en las bendiciones de Dios, pero poco o nada se habla acerca de la obediencia, de los principios que debemos seguir para llegar a alcanzar esas promesas. La gente le gusta que se le hable de que siempre va a ser cabeza y no cola, de que siempre va a tener para prestar a otros y nunca pedir prestado. Pero no ha leído o no se ha enfocado en el contexto de esos pasajes que nos habla de prestar atención a la voz de Jehová nuestro Dios, de guardar sus estatutos, sus mandamientos. Entonces, se está desarrollando cristianos hedonistas enfocados en sí mismos, en sus caprichos, en sus placeres, y no en llevar la gloria a Dios.
Estamos viendo una iglesia muchas veces con actitudes siempre de recibir y nunca de dar, en donde la liturgia ha sido globalizada, pues a veces ya no se hace mucha diferencia en cómo se desarrolla un culto de una iglesia pentecostal o bautista, y se deja entrar esos espíritus de renovación, de alabanza y de una liturgia escandalosa, y lo que se busca es el espectáculo, el show. Pero debemos volver al llamado de nuestro Señor Jesucristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El principal problema del hedonismo está en su misma esencia, pues el supremo fin del ser humano no debe de ser el placer, sino debe de ser agradar a Dios. Nuestro propósito es darle gloria a Dios en todo lo que hagamos. Pablo decía en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es la razón por la cual Dios nos creó, para su gloria, para su alabanza. Esa es la razón de todo cristiano. Nuestra vida debe glorificar a Dios. Hagamos lo que hagamos, debemos de vivir de una forma distinta, demostrándoles a todos que no buscamos el propio placer, sino el servir a Dios, el vivir de acuerdo a sus ideales trazados en su evangelio, el glorificarle en todo aquello que somos y hacemos. Ahora, pudiéramos preguntarnos, ¿entonces el placer es malo? Porque muchos han llegado a pensar que todos los tipos de placer son malos. Pero en realidad hay cosas que traen gozo a nuestra alma. Por ejemplo, el sano esparcimiento en nuestros tiempos libres, el practicar un deporte. Y no debemos de caer en extremos, sino debemos de enfocarnos que todo aquello que nosotros lo hagamos en nuestro tiempo libre y de una manera sana, que no contravenga los principios espirituales, lo podemos hacer, como por ejemplo disfrutar de buena comida, disfrutar de la amistad de nuestros amigos, el disfrutar aún de la sexualidad dentro del matrimonio, el visitar nuestras familias, y todo ello, el Señor ha hecho las cosas para que nosotros las disfrutemos, pero es muy distinto a que nosotros nos enfoquemos y veamos como fin último el placer, y que todo gire en torno de nosotros, porque entonces le quitamos la gloria al que está sentado en el trono y nosotros nos volvemos el centro de la atención, cuando nosotros somos llamados a darle a nuestro Dios alabanza, adoración. Una premisa importante para determinar si lo que estamos haciendo en nuestro tiempo libre glorifica a Dios se encuentra en Filipenses 4:8, en donde el apóstol aconseja: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Las diferentes acciones que hacemos en nuestro tiempo libre debe buscar cumplir con los enunciados en las Sagradas Escrituras. Si queremos nosotros agradar a nuestro Dios, debemos buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Si el practicar un deporte o un pasatiempo me va a quitar el tiempo que es para Dios, entonces se constituye en pecado.
De lo contrario, solamente sería un beneficio. El Señor ha creado su naturaleza, ha creado esas playas hermosas, ha creado los ríos, para que nosotros disfrutemos de esa naturaleza y no estaríamos cayendo en el hedonismo. El hedonista es aquel que busca el placer y no le importa el llevar de encuentro los principios divinos. Pero nosotros que hemos conocido el Evangelio, su palabra nos llama a hacer morir lo terrenal en nosotros, a negarnos a nosotros mismos si sabemos que aquello es pecado. Llegamos hasta acá, hermanos, con este tema, y que el Señor bendiga su palabra. Es nuestro deseo. Vamos a orar para finalizar este tema. Bendito Padre, gracias te damos, te pedimos tu bendición, te pedimos que siempre nos llenes de tu sabiduría y que bendigas a todos tus hijos, a nuestros amigos que reciben estos audios y que a través de ellos son edificados. Gracias te damos por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Paz, carísimos hermanos.